Cordial saludo familias, estamos aquí de nuevo en los espacios de orientación humana que brinda la fundación de la empresa Sanimax Agrosan, donde mi compañera Catalina Rodríguez y yo, Isabel Palacio, quienes somos una trabajadora social y una psicóloga, venimos a traer temas de sumo interés precisamente en estos tiempos de pandemia en donde tenemos que pasar más tiempo en casa, ¿cierto? Entonces la invitación es para que nos quedemos en este espacio y estemos bien abiertos a todas estas cosas que vamos a decir hoy para que las empecemos a practicar desde casa, porque este tema, pues lamentablemente, digamos que con todo lo que estamos atravesando, se ha como intensificado. Entonces, Cata, por favor, ¿nos podrías contar qué tema vamos a abordar hoy y qué nos puedes decir como al respecto para crear un espacio de una charla donde podamos así de la manera como más sutil y más fácil abordar este tema tan importante? Claro que sí, Isabel, muchísimas gracias. Saludo especial para todos y todas desde sus casas. Bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy es violencia intrafamiliar. Pero bueno, ¿qué será eso de violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar es todo el tipo de violencia repetitiva que ocurre al interior de las familias. Es decir, el papá pelea con la mamá con los hijos, o si en la casa viven los abuelos, los tíos, tengan en cuenta eso. Violencia intrafamiliar es todo ese tipo de maltrato físico, psicológico, que se presenta al interior de los hogares entre todos sus miembros. Es decir, no vamos a pensar siempre de que entonces la violencia intrafamiliar solo es si el esposo le pega a la esposa. No, tengan en cuenta que también hay hijos que le pegan a sus padres, que los maltratan, que los humillan. Entonces, la violencia intrafamiliar es eso básicamente, es todo este tipo de actos que se generan al interior de los hogares. Lastimosamente, pues uno dice, no debería de pasar, porque nuestra familia, son con los que compartimos a diario, pero resulta que es una situación que, como mencionaba Isabel, está incrementando en estos momentos. Básicamente, ¿por qué? Por el hecho de estar compartiendo tanto tiempo juntos. Entonces se exasperan más rápido, les da mal genio, todo el día con el hijo en la casa, porque no nos digamos mentiras. El hecho de mandar a los niños al colegio es una situación que de pronto descargaba ciertas emociones y le daba cierta tranquilidad a la mamá, al papá o a los cuidadores, ¿cierto? Ustedes allá en casa pueden estar pensando, ay, sí, ve, lo que está diciendo Cata es cierto. De pronto también puede pasar que esa responsabilidad de educar y de formar en valores no la teníamos en nuestro hogar, sino que se la dejamos a la institución educativa. Entonces, ese es el tema del cual vamos a hablar hoy. Es un tema muy amplio, tiene muchas aristas, muchas alitas que podemos abordar, pero en este espacio, que les repetimos, esperamos que nos acompañen durante todo el programa, vamos a abordar como lo más grueso y darles algunas recomendaciones. Entonces, Isabel, ¿será que todo este tema de violencia intrafamiliar se da solo por consumo de drogas, consumo de sustancias psicoactivas, por desamor? ¿Por qué se puede dar más esta situación? Es muy curioso, Cata, pues todas este tipo de situaciones que se presentan en torno a la violencia intrafamiliar, porque las personas piensan que, por ejemplo, violencia solo es que mi esposo o que mi hijo me mande un golpe, o que, por ejemplo, la violencia intrafamiliar solo existe en los ámbitos más pobres, o sea que esas familias que son supremamente acaudaladas, que viven en el poblado en Medellín, mejor dicho, esa es una situación que no conocen. Pero realmente la violencia intrafamiliar está presente en todas partes, en todos los ámbitos, pero es muy distinta, obviamente, pues según en el contexto en que nosotros mismos pues como que nos vamos desarrollando. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de violencia intrafamiliar? Para que veamos y empecemos a percatar de que realmente esto es una problemática que abarca muchísimas cosas y que realmente solo nos damos cuenta de ellas cuando, por ejemplo, aparece ya como un familiar muy lastimado o pues ya en el peor de los casos, muerto. Entonces, ¿qué tipos, por ejemplo, Cata, para que empecemos a hablar tú y yo acerca de estos tipos de violencia?
son bastantes, entonces ahí los vamos abordando como uno a uno. A mí el primero que se me ocurre aquí, que la gente pasa súper desapercibido, es la violencia económica. ¿Qué es la violencia económica? Por ejemplo, en mi casa de 5 personas, solo hay un proveedor económico, que vamos a decir que es el papá o el padrastro. Entonces yo con él, en esa casa vivo con mis 2 hijos, que originalmente no son de mi pareja, pero como él está dando el sustento y me está dando el sustento a mí, que yo tampoco trabajo, me empieza a manipular solo por el hecho de que él tiene ingresos pues estables en la familia. Entonces empieza con comentarios de, listo, entonces estás como muy enojada, hoy no comemos, ¿cierto? O me tenés que hacer esto para que te puedas ir a comprar este esmalte que querés, ¿cierto? A pesar de que yo misma no esté de acuerdo con esa situación. Este tipo de violencia económica pasa muy desapercibido, pero pienso que es uno de los factores más comunes que puedan presentarse. Y ni siquiera tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, yo no esté generando ingresos, sino que tal vez estoy generando más pocos ingresos que la otra persona. Entonces puede que en ese punto haya como un nivel como de superioridad, en donde él diga, no, pues es que si a vos te alcanza para pagar la comida, pero yo pago el arriendo, pago el estudio de los niños, también te estoy ayudando en tu carrera, entonces te tenés que tener la disposición de hacer lo que yo quiera y cuando yo quiera, solo por el signo pesos. ¿Qué otro tipo de violencia existe, Cata, que tal vez pase desapercibida? Bueno, el abuso sexual, la violencia sexual. ¿Cómo les parece, queridas familias, que de pronto nosotros creemos que porque estoy casada, porque estoy casado o convivo mucho tiempo con mi pareja, si hoy yo no quiero tener relaciones sexuales y mi pareja me obliga, si estemos muy casados por la religión que queramos o por lo civil, eso es considerado abuso sexual? Y es un tipo de violencia intrafamiliar que también pasa desapercibido. Entonces, ojo, van a tener eso muy presente en sus casas. Y que el abuso y la violencia no es solo hacia las mujeres. En los espacios radiales también los hemos dejado muy claro. Si hoy el esposo no quiere tener una relación sexual, no lo pueden obligar. Y viceversa. Eso es un tipo de violencia intrafamiliar. Entonces, en estos momentos que estamos compartiendo tanto en casa, vamos a tener todo eso muy presente. Hay unos tipos de violencia, como les hemos mencionado, que son ocultas, como la económica, la sexual, y hay otras que sí son un poco más evidentes. ¿Por qué? Porque queda la cicatriz, porque queda el morado, que esa es la violencia física. Entonces, la violencia física, que es el tercer tipo de violencia que estamos abordando en este espacio, hace referencia a los golpes cuerpo a cuerpo, o cuando ya se usan otro tipo de elementos, como armas blancas, armas de fuego, no faltan los que se cogen a palo, ¿cierto? Entonces, miren todo este tipo de violencias que se pueden presentar al interior de los hogares, que lo que nosotros queremos con estos espacios es que ustedes sean muy conscientes de esa situación y que traten de mejorar lo que haya por mejorar. Y yo siempre les he dicho, si uno ve que es necesario ayuda externa, se busca. El hecho de que usted vaya donde una psicóloga no quiere decir que está loco o está loca. Es una persona externa a mi relación de pareja que nos va a ayudar a mediar la situación. De pronto entonces ves que estás demasiado estresado, o ve, mamá, estás muy desesperada con lo que está pasando con la situación económica. O sea, es una persona que les va a ayudar a ustedes a mirar otras posibilidades. ¿Qué otro tipo de violencia hay, Isabel? Bueno, este tipo de violencia, digamos que es muy transversal a todas. Digamos que en algunos casos, en cuanto a la violencia física, efectivamente puede haber violencia intrafamiliar sin necesariamente haber violencia física, eso está muy claro. Pero nunca puede haber violencia intrafamiliar si no hay este tipo, que es la psicológica o la emocional. O sea, tú no vas a decir que después de una humillación bien berraca por lo económico o porque un abuso sexual, yo voy a salir de esa situación emocionalmente y psicológicamente curada o como si no me hubiera importado en absoluto. Entonces, el tipo de violencia psicológica
tiene que ver cuando la otra persona intenta ponerse en un lugar superior, que en sí es lo que Cata dijo ahorita, la situación en la que nos pone la violencia, en el que alguien de una u otra manera se siente superior a otra persona y utiliza esa superioridad para humillar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la violencia psicológica y emocional? Que la otra persona se pega de nuestros sentimientos y de las circunstancias para humillarnos. Entonces, ¿qué puede ser violencia psicológica? Este ejemplo me encanta porque la gente en serio lo pasa tan desapercibido. Cuando supongamos la esposa le dice al esposo, te amo tanto, pero es que sos el amor de mi vida, me encanta tenerte siempre al lado y por esta razón y porque te quiero muchísimo, muchísimo, no, es mejor quédate aquí en la casa. ¿A qué vas a salir? ¿Vos para qué amigos? O si se arregla, no, estás muy fea, no te da pena salir así, nadie te va a querer, ¿cierto? Todos esos comentarios, digamos que vienen del lenguaje, de la violencia verbal, causa una afectación psicológica y precisamente nace de la situación de querer que la otra persona se sienta mal o empieza la persona a invertir y a manipular el pensamiento a la persona que está vulnerando, ¿cierto? En el sentido de que efectivamente me está haciendo creer que no soy tan lindo o tan linda, entonces por ese motivo siempre me quedo en casa o no puedo conseguir amigos porque entonces ya sé que él me va a dejar o precisamente porque ya realmente no quiero que me insulte más, ¿cierto? En todas estas violencias siempre van a dejar una cicatriz en lo emocional y en lo psicológico que tal vez en el futuro no nos permita volvernos a relacionar de una manera sana con el otro, porque digamos que uno se mete este tipo de violencia intrafamiliar, de violencia de pareja, de violencia con los hijos, nos hace meter en un círculo en donde pensamos que no podemos salir. Entonces hay veces nos encanta juzgar a mujeres o hombres, hablando en el caso específico de las parejas, pero ya sabemos que la violencia intrafamiliar abarca a todos los miembros, pero en este caso específico nos gusta criticar mucho, Cata, y pues comunidad que nos está viendo, cuando vemos que una mujer o un hombre rompe una relación de maltrato y se mete a otra relación de maltrato. Entonces uno dice, no, le encanta que le den o le encanta que la humille, pero realmente es porque la otra persona que en su momento la lastimó tanto, que incluso puede venir desde la infancia, entonces la mamá y el papá que se esconden para pegarse a los puños delante de los hijos, no, es que ellos no ven nada. Pero realmente los niños son supremamente inteligentes, entonces yo como niña, al ver que mi padre le pega a mi madre, ya voy a pensar pues que un hombre demuestra el cariño a una mujer pegándole, y como aparte nos encanta decir, es que si le pegas porque la quiere, entonces ahí estamos reforzando un montón de ideas. Entonces cuando más adelante empezamos a juzgar a las mujeres o a los hombres que constantemente están en las mismas relaciones, es porque toda su vida o una parte importante de su vida pues crecieron creyendo que esa es la única forma de relacionarse, a través del maltrato. Entonces una situación en donde no haya maltrato la pueden percibir como extraña, ¿cierto? Entonces ahí es cuando es la necesidad de buscar una persona externa para que nos empiece a ayudar a cambiar el chip. ¿Qué más información tenemos sobre violencia intrafamiliar, Cata? Bueno, como para concluir esa parte de lo que acabamos de mencionar, es muy importante que tengamos en cuenta que no podemos confundir amor con opresión, ¿cierto? Entonces el ejemplo que colocabas es muy claro, que también se puede relacionar con el hecho de que, amor, no vas a visitar a tu mamá sola, esperemos el fin de semana que yo descanse y te acompaño, ¿cierto? Sí. No, mi esposo me quiere tanto que anda conmigo todo el tiempo. Puede ser, sí, pero de cierta forma hay una violencia ahí oculta en el tema psicológico de que es que usted no puede salir sola o usted no puede salir solo, porque también pasa al contrario, ¿cierto? Entonces lo que mencionábamos de que las personas son violentas por un asunto natural, no,
¿cierto? Con todo lo que se está mencionando, entonces llegamos al punto de que es porque nacieron así. No, nos debe quedar claro también esa parte. Es por un asunto netamente cultural. Complementando lo que mencionabas, Isabel, el hecho de que hayan padres violentos y sus hijos vean eso es una gran tendencia y un gran factor de riesgo para que esos hijos y esas hijas también sean violentos, ¿cierto? Entonces es muy importante también tener en cuenta esa parte de que de nosotros depende romper esos ciclos, romper esos círculos de violencia. Que mi mamá me dio rejo a mi parejo, pues qué pena, pero yo con mi hijo no quiero hacer eso. Vamos a impartir ya ahí es el tema de comunicación asertiva y diálogo, pero no todo resolverlo a los golpes, porque entonces ¿qué pasa? A mí me golpean, yo golpeo, el más pequeño golpea y el otro, y así se va yendo a unos niveles de que nos desquitamos con el más débil, el que consideramos más débil que nosotros. Entonces, los invitamos a que veamos un video respecto a esto, que se llama La escalera de la violencia. Y cuando regresemos, vamos a hablar un poco acerca de eso que vimos. Luego de ver este corto video, pensemos qué identificamos de él, ¿cierto? Cómo la violencia va de nivel en nivel en esa escalera, que es un ejemplo muy claro.
el papá golpea a la mamá golpea a su hijo y su hijo golpea a la mascota, lo que les mencionábamos anteriormente. Se desquitan con el más débil, que hasta las mascotas terminan involucradas en la situación de violencia. Pero esto no es más que un reflejo de las malas relaciones familiares que se pueden presentar. Y ahí es donde también vemos otra situación. Cuando uno trabaja con niños y con jóvenes, en su comportamiento puede identificar ciertos actos que le dicen a uno: en la casa de este niño o de esta niña hay un alto índice de violencia intrafamiliar, porque son niños muy agresivos, son niños que todo lo tiran, por todo gritan, pero enojados, pues no de felicidad, ¿cierto? Entonces, con estas situaciones uno va identificando de que puede pasar algún tipo de violencia intrafamiliar. No nos vamos muy lejos, sigamos con los ejemplos para que nos entendamos un poco mejor. Cuando la esposa se organiza muy bella, muy bonita, o el esposo muy bonito, con su perfume, todo oloroso, y ya entonces la esposa le dice: ¿para dónde vas? Es que vas para donde la otra, como cuando sale conmigo si no se arregla, o viceversa. El esposo le dice a ella: ya tenés otro, o peor aún, no nota siquiera que ella se organizó o cambió. Eso puede desatar una situación de violencia, porque entonces a la otra persona, al no recibir la reacción que esperaba de su pareja, ya va a poner problemas, ¿cierto? Entonces, en esta situación debemos de tener claro, familias, el tema de la comunicación. Nosotras siempre les hemos hablado mucho del tema de la comunicación asertiva. Hablen, conversen, revisen qué está pasando. Amor, ¿cómo estás de bonita? Amor, ¿cómo estás de lindo? O sea, es como todos esos espacios de afecto que se pueden generar al interior de la familia, que pueden minimizar estos aspectos de violencia intrafamiliar. El hecho de los hijos involucrados en estas diferencias, en estas disputas, es que entonces yo pongo a mi hijo en contra del papá o de la mamá porque yo tengo una desaveniencia o una diferencia con ella. No, aprendamos a manejar esas situaciones, no involucremos a los que no tienen nada que ver con eso, ¿sí? Entonces, ese es como el llamado que les hacemos, esa es la invitación a que desde casa identifiquemos las situaciones que nos pueden estar colocando en riesgo y que debemos de mejorar, y que de pronto pasamos desapercibido. Si es que yo sí molesto mucho a mi esposo, no me puedo echar ni la loción, pues, con respecto al ejemplo anterior. No, caigamos en cuenta de esas situaciones que se pueden manejar y que se pueden mejorar. ¿Será, Isabel, que el hecho de que a un niño no lo manden a estudiar porque tiene que trabajar para ser proveedor económico, eso es un tipo de violencia y de vulneración de derechos, o qué será eso? Exactamente, Cata, es que la verdad este tema de violencia como que abarca tantas cosas. Finalmente hasta este punto hemos estado muy enfocadas a la relación de pareja, pero entonces, ¿qué situaciones de violencia podemos aplicar con nuestros hijos? Ya no podemos desconocer que efectivamente hay violencia infantil, en el sentido de que hay papás que golpean a sus hijos, precisamente por un desquite, lo acabamos de ver en este video de violencia, o definitivamente los padres tienen cero tolerancia a lo que puedan hacer sus hijos. Entonces, porque dejó caer un florero que ya antes 5 minutos le había dicho no juegues con el balón ahí, ya ese resultó ser el peor encadenante para pues el daño físico. Pero, como dice Cata, también hay otras situaciones que pueden favorecer a que haya violencia intrafamiliar dirigida a niños. Una de estas es precisamente vulnerarles sus derechos, solo que pensamos que la vulneración de derechos se reduce a no darle comida. O sea, los humanos somos bastante graciosos porque reducimos como una gama de posibilidades a cosas muy específicas. Entonces, ¿qué dicen? No, es que comisaría de familia solo va por niños a los que han abusado sexualmente o por niños a los que han maltratado físicamente, pero realmente no es así. Si yo no llevo a mi hijo a la escuela porque me da pereza, eso es una vulneración de derecho. ¿Qué derecho le estoy vulnerando? Al de la educación.
Algo tan sencillo como no llevarlo a las vacunaciones. Y eso que ni tan sencillo, porque sabemos que las vacunas previenen un montón de cosas, pero también es una vulneración de derechos hacia nuestros hijos. O peor aún, y creo que es una situación que nos ha pasado a la mayoría, que el maltrato verbal, que también lo vemos como algo cotidiano, en el sentido de que mi niño no es tan bueno en matemáticas y le va mal en su examen de matemáticas, que yo tampoco le estoy ayudando para que le vaya mejor, usted no sirve para nada. Usted es un bruto, usted se va a quedar aquí en esta casa para siempre, solo va a poder ser, y se les puede ocurrir el peor que trabajo en este momento, lo dejo a su imaginación, pero precisamente los padres también tienden a humillar mucho a sus hijos. O por ejemplo, yo creo que en lo personal a mí esto me pasaba mucho con mi abuela y que realmente me marcó. Yo digo que a estas alturas de mi vida, tu prima es mejor. Tu prima hace mejor las cosas que vos. Ay, abuelita, mira, aprendí a amarrar los cordones. Su prima los sabe amarrar desde los 2 años. Entonces, ese tipo de cosas son precisamente, todos esos comentarios definitivamente van ayudando a que nuestros hijos se crezcan para volverse personas inseguras, ¿cierto? O precisamente lo que pasa en estos entornos machistas, en donde todavía ponemos a las niñas a barrer, a los niños a que hagan nada porque son hombres y pues ya les tocará a ellos trabajar y a las niñas quedarse en casa, también estamos reforzando, y eso en parte también tiene que ver con la violencia intrafamiliar, en el sentido de que, por ejemplo, si yo a mi hijo lo crío haciéndolo pensar que por ser hombre tiene unos privilegios superiores, que puede pisotear a las personas porque precisamente por el hecho de ser hombre, a comparación de su hermana mujer, le puede dar un montón de beneficios, ¿cómo va a crecer ese niño? Va a crecer con un narcisismo que obviamente cuando sea más grande va a empezar a replicar como todos estos asuntos de casa. Ahora hablando un poquito de la relación con los pares, es que si yo a mi hijo también lo maltrato, le digo cosas, él no se va a ir a desquitar con el papá o con la mamá porque le está diciendo cosas, porque obviamente físicamente son más grandes, tienen una imposición de respeto que se vuelve miedo por la manera en que los tratamos. Entonces, ni riesgos, yo no voy a ir a desquitarme mis sentimientos con esas personas, sino que ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la escuela, no voy a buscar a un niño de mi mismo grado ni de un grado superior porque los sigo percibiendo más grandes que yo, sino que me voy a ir, por ejemplo, con un niño que está en tercero de primaria, ¿cierto? O como decía Cata ahorita, y el mismo video nos lo demostró, con las mismas mascotas. Y ojo, no estamos diciendo que el video muestre, por ejemplo, y volviendo un poquito a ese tema, que solo por el hecho de ser hombre y por el hecho de ser mujer uno es superior a otro, sino que es así como lo percibe la otra persona, ¿cierto? Ahí sí no podemos pues hacer nada, eso ya es criterio de cada uno, pero en ningún momento pues estamos como afirmando que uno sea como superior a otro. Entonces, antes como de seguir estos ejemplos y para que pasemos un poquito a las consecuencias que puede traer la violencia intrafamiliar, Cata, recordemos que en sí toda situación de violencia que se presenta en el entorno familiar también tiene un ciclo que se compone por 3 factores. ¿Cuáles son esos 3 factores? El primero es la acumulación de tensión. ¿Eso qué quiere decir? Ay, no, es que nos estamos gritando otra vez mucho en la casa, no nos estamos tolerando tanto, ya nos estamos reclamando por todo. O sea, ya toda tensión se va acumulando, pero todavía digamos que no se ha como llegado a la peor consecuencia, ¿cierto? Entonces nos vamos acumulando de malos tratos, de esa falsa tolerancia que tienen los que producen la violencia, que ay no, te estoy aguantando, pero ya ni una más porque mejor dicho. Esa es la acumulación de tensión, cuando nos vamos llenando como de esos sentimientos negativos. La segunda etapa es la explosión, en donde finalmente, pues digamos que ya se llega como a la peor consecuencia, que en este caso es un ejemplo pues específico, que te dije un montón de veces que si me seguías doblando la ropa mal te iba a pegar.
me doblaste mal la corbata, ese fue como la gota que pues superó el vaso, te mandé el golpe. Y llega la tercera etapa, que es la luna de miel. ¿Cómo así que la luna de miel? Así, cuando yo les digo a mis hijos, ay, esto no va a volver a pasar, les llego con juguetes, a mi esposo le llego con flores, hago mil y mil promesas de que esto nunca va a volver a pasar. Pero empezamos otra vez con la acumulación de tensión. Ah, es que mira, yo te di flores, pero aún así vos me estás dando razones para volver a llegar a pegarte. Entonces, eso también es muy importante, que hago sentir a la otra persona culpable de mi propia explosión de ira, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Qué se me está pasando, Cata, acerca de estos ejemplos tan importantes que podemos ver en nuestra vida cotidiana? Bueno, yo creo que ahí podríamos complementar el asunto con el tema de consumo de sustancias psicoactivas y alcohol. Porque sí, bueno, ya sabemos que puede ser una situación que ya tenemos claro que es cultural, porque entonces son conductas aprendidas, pero también el hecho de consumir este tipo de sustancias puede desencadenar violencia intrafamiliar. Entonces, la esposa o el esposo o el hijo que son consumidores, entonces no van a tener una alta tolerancia a la frustración, no van a ser mediadores, no van a usar el tema del diálogo como manera para resolver sus problemas o sus diferencias, sino que se relaciona mucho a esta etapa de acumulación y van pasando situaciones críticas o delicadas en la casa y las van dejando acumular. Pero el día en que bebieron o consumieron algún tipo de sustancias, se desató todo, ¿cierto? Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a identificar estas situaciones que son factores de riesgo también. Sí sé, pues debe ser muy triste y el ejemplo que voy a colocar, pero la esposa que de pronto sabe que el fin de semana es el día en que el esposo se emborracha. Total. Y ella es la ansiedad y la angustia más tremenda de que llegue el fin de semana porque fijo es el tropel en la casa, sea maltrato para ella o para sus hijos. Entonces yo creo que de pronto en casa se pueden estar sintiendo muy identificados, o en el caso de las mujeres, que también hemos sido muy claros con eso, de que el esposo le dé tanto susto de que ya va a llegar el fin de semana y no va a poder salir con sus amigos porque la esposa va a tomar represalias contra él. Entonces, el hecho de consumir alcohol o consumir sustancias psicoactivas es sí o sí un desencadenante del tema de violencia intrafamiliar. Cata, y en algunos momentos esto se puede volver como un desencadenante para no denunciar, en el sentido de que, no, es que él solo es así cuando bebe, pero cuando no bebe es el mejor esposo, el mejor papá, aquí no nos falta nada, él incluso ya sabe que tiene que separar su plata para el licor, su plata para sus drogas, pero acá nunca nos falta nada. Cuando está bien nos saca a pasear, pero entonces llega como el momento que decía también Cata, en donde empieza esa acumulación de que ya se está acercando el sábado y ya sabemos que cuando él llegue borracho va de pronto a golpearnos, a abusar de nuestros hijos, ¿cierto? Hacer, no sé, escándalos de pareja pues por fuera de su hogar. Entonces puede ser la relación perfecta de lunes a viernes, pero sábado y domingo ahí sí vuelve la violencia intrafamiliar, y precisamente porque 5 días es una relación perfecta, no vale la pena denunciar por 2 en donde está lleno de violencia. Y eso está muy relacionado, Isabel, con el tema de autojustificar la violencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué será eso de autojustificar la violencia? De que es que sí, mi esposa me pegó, pero es que yo me lo busqué. No, pues es que como si ella me dijo a mí que solo podía ir al partido hasta las 5 y yo llegué a las 5:30. Ella tenía razón, se enojó conmigo y por eso ella me pegó. Eso es uno autojustificar el maltrato para uno mismo. O la esposa, claro, no, es que con razón mi esposo se enojó tanto, con razón me dejó encerrada en la casa, si es que él me dijo que llegara de donde mi mamá a las 10 de la noche y yo llegué a las 11. Entonces es como uno justificando esas faltas de respeto para con uno, pero todo eso está muy ligado con el tema psicológico y puede incluso, siendo pues como muy atrevida acá, llegar a un tipo de dependencia emocional.
Digo atrevida porque todo es una particularidad. Todas las familias somos un mundo diferente, pero podemos llegar a ese extremo. Aquí es que yo sin mi pareja no soy capaz de vivir. No, es que no, yo no me imagino criando a mi hijo sola. Yo sin él no soy capaz. Eso es dependencia emocional. Cuando esa persona a mí no me llena afectivamente, no me llena en ninguna de las otras esferas de mi vida, sino que sola no soy capaz. Me da mucho susto afrontar mi proyecto de vida sola. Entonces, eso es como muy certero que lo tengamos en cuenta. Pero bueno, ya hablamos de los tipos de violencia, pusimos algunos ejemplos. ¿Cuáles serán, Isabel, esas consecuencias, algunas consecuencias que podamos contarle a nuestras familias acerca de la violencia intrafamiliar? Porque no es que pasó y ya, no, señores, eso tiene unas consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Exactamente. Cata, digamos que acá solo pues vamos a mencionar algunas consecuencias. Ya sabemos que cualquier tipo de violencia puede causar una cicatriz que nunca se va a sanar. Nos puede hacer más fuertes, sí, pero realmente eso es algo que nosotros siempre vamos a tener que llevar con nosotros mismos. Lo importante es como intentar salir de esos círculos. Entonces, ¿qué consecuencias nos puede traer la violencia intrafamiliar? Obviamente, si hay violencia física, ya sabemos que hay casos en donde llega la muerte o donde llega, por ejemplo, a incapacidades físicas, porque en serio hay personas maltratadoras que se ensañan con su victimario y vemos que los llevan al hospital. Hay algunos que tienen unas modalidades de ataque que, mejor dicho, entonces que efectivamente nos pueden pues dejar a nivel físico realmente maltratados, ¿cierto? Otra consecuencia que la hemos dicho como indirectamente en el transcurso de este programa es la autoestima, y la autoestima a todos los niveles. Ya hablamos de que si yo le digo a mi hijo que no sirve para nada, probablemente él se va a crecer creyendo que no sirve para nada, y eso es autoestima, ¿cierto? Si mi esposo o mi esposa me dicen que soy feo, que soy fea, que nadie se va a fijar en mí, y que utiliza esa manipulación, porque también pasa, es que antes agradezca que yo me estoy fijando en usted. Usted ya con 3 hijos, dígame quién se va a fijar en usted. Antes agradezca. Puedo tener todas las amantes del mundo, pero sigo aquí a su lado y pues antes le estoy haciendo un favor. Claro, yo también me voy a creer ese cuento, entonces yo me voy a sentir la más fea, me voy a sentir, no sé, mejor dicho, con todas las características malas que pueda haber en mi propia persona, ¿cierto? Ya sabemos que esto funciona para ambos lados. Cata ahorita mencionaba la naturalización de la violencia, y de hecho creo que a nosotras y a todos los que trabajan en este campo social se nos ha presentado un fenómeno que la verdad no se ha vuelto tan habitual como sí puede ser la violencia de hombre a mujer, pero que ya está tomando fuerza, y es que ya es precisamente la mujer también la que agrede físicamente al hombre, o que se nivelan, o sea, ya las discusiones de pareja por ambas partes literalmente se van a los puños y los dos son felices pues ahí peleando, ¿cierto? Entonces la naturalización también hay que ponerle mucho ojo, ya Cata nos la mencionó ahorita. Una consecuencia a largo plazo que puede ser que haya una aparición de algún trastorno emocional, como por ejemplo la depresión, ¿cierto? Es que si a mí constantemente me están atacando de que no sirvo para nada, de que si hago cualquier cosa me van a pegar o me van a humillar, pues obviamente yo ya no voy a querer hacer nada. ¿Qué voy a querer hacer? Estar en la cama todo el día, ¿cierto? Que es uno de los síntomas, más digamos, comunes de la depresión. Aunque también tenemos que tener claridad, y creo que los profesionales sociales y de la salud tenemos esto en específico, de aprender a reconocer que la depresión hay veces puede ser muy silenciosa, en el sentido de, yo hace algunos días leí una frase, no me acuerdo textualmente qué decía, pero es muy cierta, en el sentido de si puedo llorar de alegría, también puedo reír con tristeza. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo le puedo mostrar la
mejor cara a las personas que me rodean, pero cuando estoy conmigo misma o conmigo mismo, soy una persona completamente lastimada, destruida, y lo único que quiero es que me dejen tranquilo, precisamente porque la depresión hace eso. Cuando decimos, ay, no es que quiere llamar la atención, para nada. Precisamente en la depresión es ya, déjenme tranquilo, déjenme aquí donde estoy, no quiero hacer nada, pero ya a un nivel crónico, ¿cierto? No podemos decir que porque por un día que yo no quise hacer nada y me quise quedar todo el día en cama, ya tengo depresión. No, eso ya es algo que se presenta a partir de los 2, 3 meses, donde todos los días es constante como estos sentimientos de inapetencia por todo. Otra de las consecuencias es tenerle miedo a todo, tener muchísimo estrés. Por ejemplo, las situaciones más comunes y más cotidianas ya nos crea un estrés absoluto. Por ejemplo, si yo voy por la calle y veo que se me va a acercar una amiga a saludar, mejor me paso de largo porque de pronto alguien le cuenta a mi pareja, entonces ya se va a armar pues el problema, a pesar de que fuera un saludo pues como cualquier otro. Ansiedad es esa sensación de que no nos hallamos en ninguna parte, ¿cierto? De que el estar con otra persona ya me saca de mis casillas, por así decirlo, ya no quiero estar con él, pero tampoco puedo estar sin él. Entonces es como esa sensación de no saber para dónde coger todo el tiempo. Entonces también puede empezar a aparecer la ansiedad, que ya sabemos que también es un trastorno emocional. También tenemos que tener en cuenta la incomunicación y el aislamiento provocado por el continuo desamparo social. Ya sabemos que cuando hay violencia las personas tienden a aislarse, entonces a pesar de que quiero comunicarme con el otro, no sé cómo hacerlo porque todo el tiempo me dijeron que todo lo que pasa en mi casa y de puertas para adentro tiene que ser un secreto, mejor dicho, que no se puede revelar. Entonces, aún así, si quiero ayuda, no sé cómo buscarla porque permito que la situación me aísle socialmente. Porque entonces, ¿qué pensamos? Si nuestro victimario también nos vende ese tipo de ideas. Si tú le cuentas a alguien, te dejo. Si tú le cuentas a alguien, te va a ir peor. Si tú le cuentas a alguien, me suicido. O sea, son todo ese tipo de manipulaciones que hace el victimario para que nosotros permanezcamos en ese círculo vicioso que es la violencia. Otra, digamos, consecuencia es los sentimientos de subordinación, dependencia y sometimiento, en el sentido de que, pues, obviamente, si yo soy una víctima y si siempre me van a tener esos sentimientos de precisamente tú eres menos que yo, tú tienes que hacer todo lo que yo diga, no va a llegar como un momento en el que diga, ay sí, ya me cansé, voy a ser más que mi victimario, ya se volteó, puede pasar, pero realmente no es lo común. Entonces, si mi victimario me empieza a hacer sentir un poquito menos, ya no solamente me voy a sentir menos con esa persona, sino con el resto que me rodea. Estas son algunas de las consecuencias. Obviamente son muchas, todos somos personas distintas, todos reaccionamos a la violencia intrafamiliar de manera distinta e incluso las consecuencias pueden ser distintas para todos. No desconocemos los casos en que un niño o una niña crecen en un entorno supremamente violento, donde hay consumo de sustancias, pero aún así vemos que como adolescente y como adulto, su mecanismo de defensa fue reaccionar diferente a lo que es su familia. Entonces vemos esos casos de superación personal, en donde antes empiezan a estudiar, a ayudar personas que atravesaron como las mismas problemáticas de ella o él en su infancia, en vez de seguir ese círculo vicioso. Hay personas que efectivamente rompen esa cadena a partir de sus experiencias, ¿cierto, Cata? Exactamente. Entonces, ya una vez conociendo algunas de esas consecuencias, también es muy importante hacer algunas recomendaciones. Entonces, vimos como la parte oscura de esta situación, que por lo general pues es lo que más escuchamos, el aspecto negativo, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Primero, denunciar. Si yo estoy siendo víctima
de algún tipo de maltrato, debo denunciarlo. Pero ojo, no nos vamos a quedar con el hecho de contarle a la vecina con la que chismoseo todo el tiempo. Entonces le conté que mi esposo me está maltratando y ya eso se volvió en el chisme del barrio o en el chisme de la vereda. No, hay que ser asertivos en ese caso también, saber a quién contarle. Exacto. No, y Cata, algo muy particular que pasa en los entornos sociales es que efectivamente voy en busca de ayuda a mi mamá, a mi tía, a mi vecina. Ah, no, hágale. Eso es normal, eso nos ha pasado a todas. Antes agradezca que usted tiene a su marido y a sus hijos ahí, imagínese donde no tuviera nada, eso me pasó a mí, eso le pasó a su tía, le pasó a la amiga de la amiga, eso es normal, pues ¿a qué va a ir a denunciar? Exacto, es saber a quién se le cuenta, porque se puede volver en el chisme, como decíamos, o encontrar consejos desacertados, de que entonces como yo aguanté, usted también tiene que aguantar. Entonces es saber a quién se le cuenta la situación que está pasando, personas de confianza y que de pronto nosotros digamos nos va a aconsejar bien, y a las instituciones competentes, familias. Tengan en cuenta, el municipio de Amagá tiene una ruta de atención para casos de violencia intrafamiliar, abuso sexual. A continuación se las vamos a compartir, pero ¿qué es lo más importante? Que ustedes tengan en cuenta de que si estas situaciones se naturalizan, como lo hemos mencionado, pueden llegar a un punto trágico, a un punto donde por no denunciar y no activar este tipo de rutas de atención que hay en el municipio de Amagá, ya nos toca ir pero al cementerio. Entonces vamos a tener muy en cuenta las rutas de atención que les vamos a compartir a continuación. Bueno, una vez vista esta ruta de atención, vamos a hablar un poco acerca de ella. Donde nos mencionan instituciones que reciben las denuncias, es básicamente ¿por qué? Porque resulta que las víctimas tienden a ser revictimizadas. ¿Qué quiere decir eso? Para que entendamos mejor en casa. Que si yo, Catalina, fui víctima de maltrato o de violencia sexual, y voy y le cuento, por decir algo, a la enfermera del hospital y ella no activa la ruta, es decir, no inicia los protocolos de atención que deben de tener para conmigo que fui víctima, sino que me dice, no, después de escucharme que yo le conté toda la historia trágica que me pasó, doña Catalina, conmigo no es. Vaya al comando y exponga su caso allá. 1. Voy al comando, que de pronto en el comando, en la estación de policía, el patrullero, la persona que me atienda, lo mismo, después de que escucha mi historia me dice, no puedo hacer nada, vuelva al hospital porque es que le tienen que hacer es un examen. Me están revictimizando, porque aparte de lo que yo sufrí, al momento de estar contando una y otra vez lo que me pasó, me estoy afectando psicológicamente también. Entonces, esta ruta de atención que tenemos en Amagá es precisamente para que ustedes en sus casas sepan, vean, si usted va a determinada institución, sí o sí tienen que activarle la ruta, es decir, el paso a paso que sigue en su atención de acuerdo a la situación por la que usted haya pasado. Entonces, teniendo conocimiento de esto, uno puede tener las herramientas para alegar, no, qué pena, pero yo no voy a ir a contarle mi historia otra vez a otra persona, ¿cierto? Entonces es tener en cuenta esto. Finalizando el programa se lo vamos a volver a compartir para que lo interioricen un poquito,
para que anoten los números de teléfono que allí están, para que ustedes, en caso tal de que sean víctimas, puedan acudir y denunciar. Ojo, yo, Catalina, no he sido víctima, pero sí sé que mi vecina Isabel pasa por una situación así. Puedo y debo hacer denuncia y puede ser anónima, porque entonces yo no me quiero meter en un problema, ¿cierto? Entonces, si yo, Catalina, no hago esa denuncia, soy cómplice. El día de mañana el esposo mató a Isabel y yo sabía de los tropeles y no denuncié. Entonces, esa es una situación que me vuelve a mí cómplice. Hay que denunciar, ese es nuestro llamado. 1, denunciar. 2, contar con las personas que más confiemos. Y 3, y que para mí siempre va a ser el más importante, el diálogo en la familia. No lleguemos a esos extremos. ¿Qué necesidad hay? Dialoguemos, mediemos acerca de las situaciones que puedan estar pasando y que puedan ser desencadenantes de situaciones negativas. Entonces esa es la invitación final, pues como de este aporte que queremos hacer con ustedes con respecto al tema de violencia intrafamiliar. Dejar muy claro que es una situación latente, es una situación con la que estamos conviviendo a diario, pero que tiene remedio. No vamos a decir pues que así nací y así me quedé. No, ya sabemos que es algo cultural. Entonces así me educaron y así me quedé, no. Miren que hemos tenido casos, como nos mencionaba Isabel, de personas que rompen esos ciclos, que dicen, no quiero más esta vida para mí, para la familia que voy a construir y voy a lograr cosas mejores. Entonces, les agradecemos por su sintonía, les agradecemos por haber estado con nosotros en estos espacios de la Fundación de la empresa Sanimax Agrosan. Los invitamos a que sigan sintonizando los programas en la emisora, así como los demás espacios que tenemos. Isabel, ¿quieres? No, entonces la invitación es precisamente como para reforzar el hecho de que nosotros para todos estos temas psicosociales, las mamás nos dicen otra vez, la comunicación es lo esencial. Recordar que cuando yo estoy enojada, yo no voy a ser una buena persona para comunicarme. Entonces tengo que esperar a que se me pase un poquito como esos sentimientos negativos que estoy sintiendo para poder comunicarme a la otra y decir, esto no me gustó lo que dijiste, que no te gustó a ti, y veamos qué solución podamos encontrar entre ambos. Entonces, de nuevo la invitación es para que se sigan pues conectando con nosotros. Si estos temas les interesa, nosotros los estamos abordando cada 8 días en la emisora también del municipio a las 10 de la mañana los días lunes, entonces para que también nos informemos de este y de otros temas también. Recordar que este es un espacio de la empresa Sanimax Agrosan y que nos encanta pues que lleguemos a todos los hogares y que con al menos una cosita que se hayan quedado, ya ese es un trabajo supremamente ganado para nosotros. Entonces esperamos que tengan un feliz día desde sus casas y otra vez, si conocemos una situación de violencia intrafamiliar así no sea propia, denunciemos, porque si no, somos cómplices. Entonces, muchas gracias por la atención.